8 oros olímpicos en 3 Juegos Olímpicos consecutivos. 11 medallas de oro más en 4 campeonatos del mundo consecutivos. Se retiró del atletismo en 2017, pero Usain Bolt todavía es el hombre más veloz del mundo. Su récord mundial es de 9,58 segundos en los 100 metros lisos, lo que es lo mismo en unas 45 zancadas. Corrió a casi 40 kilómetros por hora. Y cuando ves sus premios, cuando ves sus carreras, parece que su vida aparentemente no era otra cosa que correr y ganar. Pero eso no era su vida realmente, sino el resultado de su vida. Su día a día era muy duro, lleno de renuncias. Sus entrenamientos le llevaban al límite. Hay algunos vídeos por ahí, se pueden ver, donde él necesita vomitar después de entrenar. Bolt no podía comer lo que otros comen por las condiciones que su cuerpo necesitaba. Bolt no podía dormir lo que otros duermen por las condiciones que su cuerpo necesitaba dar todo de sí. Bolt no podía salir por ahí mientras otros se relajaban, hacían otras cosas, porque necesitaba una disciplina absoluta y una concentración precisa. En pocas palabras, su vida consistía en renunciar a todo lo que el mundo hacía porque la medalla de oro lo requería así. No siempre debió ser agradable, pero para él valía la pena ganar el oro. Ahora bien, en ninguna de esas renuncias la vida de Usain Bolt estaba en juego. Solo una gloria pasajera. ¿Cuánto más importante es renunciar a aquello que separa tu vida del reino de Dios? Hay solo 2 caminos espiritualmente hablando, y para acabar uno tienes que renunciar al otro. Pero tengo otra pregunta a la luz de lo que os acabo de contar. ¿Piensas que Bolt hubiera logrado todo eso si simplemente hubiera entrenado como le apeteciera? Imagina que en lugar de entrenar cada día, él solo entrenase los domingos por la mañana. Que esa fuera toda su renuncia. ¿Ganaría el oro? No. Bolt no podía entrenar a su manera, sino a la manera que requiere la medalla de oro. Entonces, ¿cuánto más evidente es que no podemos ser creyentes a nuestra manera, sino a la manera que requiere el Señor? Mucha gente se considera creyente a su manera y a veces directamente lo expresan así. Yo soy creyente a mi manera. Pero tal vez puedes ser creyente o pretender ser creyente a tu manera y no decirlo. Lo de ser creyente a tu manera es solamente una forma de decir: yo soy creyente siempre y cuando eso no requiera renunciar a otras cosas. Ese es el fondo de la cuestión. De nuevo, quizá tú no lo reconoces abiertamente, pero estás pretendiendo ser creyente a tu manera. Y aunque debería ser evidente que ser creyente a tu manera es una contradicción sin sentido, la palabra de Dios nos muestra que es muy fácil caer en esa contradicción. Y por eso es tan importante que no nos engañemos en esto. Y por eso es tan importante que no dejemos que otros sean engañados con esto. Así que es lo que vamos a reflexionar a la luz de Lucas
capítulo 9. Os pido que me acompañéis con vuestras Biblias a Lucas capítulo 9. Final ya de este capítulo, hemos llegado al versículo 57. Y en este texto bíblico, en esta mañana, vamos a conocer a tres aspirantes, por llamarlos así, tres aspirantes a cristianos, que pretendían seguir a Jesús, pero sin tomar la cruz, sin renuncias. Así que vamos a ver lo que Jesús tiene que decir a aquellos que pretenden seguirle, pero a su manera. Lucas capítulo 9, versículo 57, dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ora conmigo. Señor, danos luz en esta mañana. Ábrenos, Señor, las Escrituras, que podamos comprender sin excusa ninguna en nuestro corazón lo que tú demandas de nosotros. Obra en nuestras vidas, Señor. Haznos entender de lo que se trata aquí. Haznos ver la balanza correctamente entre aquellas cosas a las que nos aferramos y Cristo. Ayúdanos a ver, Señor, la diferencia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Como venimos haciendo estos domingos, es muy importante recordar qué está pasando en Lucas capítulo 9. Las multitudes siguen a Jesús y hay mucha expectación sobre él, pero él está diciendo a todos, recordamos Lucas 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Aunque muchos le siguen físicamente, están andando detrás de él, eso no les convierte automáticamente en verdaderos discípulos, verdaderos creyentes. Pero Jesús está diciendo, sin confusión posible, sin letra pequeña, sin depender de lo que la gente quiere oír, con toda claridad, lo que significa ser discípulo suyo, lo que significa seguirle. Y si bien la salvación es un regalo gratuito, que no cuesta nada de nuestra parte, seguir a Jesús como consecuencia cuesta todo. El camino a la gloria es el camino de la cruz. Es un camino de renunciar a uno mismo. Es un camino de renunciar al mundo.
Es un camino de renuncias que nos llevan a la gloria, nos llevan a Cristo. Así que aquí en este pasaje vamos a analizar con más detalle cómo Jesús confronta a estos tres aspirantes a discípulo, estos tres creyentes pero a su manera. ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir a estas personas? Y vamos a comprobar que hay tres renuncias vitales para seguir a Jesús. Así que tres renuncias vitales para seguir a Jesús es lo que vamos a ver en primer lugar. Primera de ellas, para seguir a Jesús debes renunciar a una vida sin rechazo. Lee de nuevo conmigo, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que con este primer aspirante, este creyente a su manera, podemos ver que para seguir a Jesús debes renunciar a una vida sin rechazo. Seguir a Jesús requiere renunciar a una vida fácil. Seguir a Jesús requiere renunciar a una vida cómoda. Pero eso puede sonar muy general si nos descuidamos. Así que siendo más precisos, necesitamos entender que la diferencia está en qué hacemos con el rechazo. La diferencia está en aceptar el rechazo. Vamos a detenernos un poquito más en este primer aspirante. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 19, el mismo pasaje paralelo a este, se nos dice un detalle importante de esta persona. Es un escriba. Lucas no lo dice porque está enfatizando que esto se aplica a todos. Pero el detalle, el hecho de que sabemos que es un escriba, nos permite ver con más claridad lo que está pasando aquí. Los escribas son los intérpretes de la ley, los maestros de la ley. Ellos preservaban la ley, estudiaban la ley, enseñaban la ley, aplicaban la ley, se dedicaban a las escrituras. O supuestamente eso. Pero sin duda conocían las escrituras, tenían un compromiso con las escrituras. Así que antes de nada quiero que notes que esta persona que está aspirando a seguir a Cristo como discípulo es alguien que está entregado al conocimiento de las Escrituras. ¿Tú estás entregado al conocimiento de las Escrituras? Este lo estaba. Esta es la persona que está diciendo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Así que ¿eso nos da algún motivo para dudar de su sinceridad? ¿Estás siendo sincero? Sí. No tenemos motivos para dudar de su sinceridad, pero un interés sincero no significa nada. Judas tenía un interés sincero en Jesús. Simplemente no acabó siendo como él esperaba. Lo de seguir a Jesús a tu manera acaba cayendo por su propio peso. Puedes ser muy sincero en acercarte a Jesús, pero Él es sincero también. Y dice que eso no significa nada. Este escriba dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No hubiera dicho esto siendo un escriba, a quienes Jesús no se les estaba poniendo las cosas precisamente fáciles. Estaban muy comprometidos ante Jesús y sus enseñanzas, y a pesar de todo dice esto. No lo hubiera dicho como escriba a menos que hubiera sido impactado por Jesús. No le está diciendo: Señor, te seguiré los domingos. No dice eso. Señor, estaré ahí desde el café de las 10:30. No, no es eso. Te seguiré a la escuela dominical. Iré al culto de oración.
Algunos no dicen ni eso. Pero este está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre admiraba a Jesús lo suficiente como para reconocer que había sido impactado por él y no quería perderse nada. ¿Tú no quieres perderte nada? Este no quería perderse nada de Jesús, había sido impactado por él. De nuevo, puedes haber sido impactado por Jesús y ¿sabes lo que eso significa? Nada. No indica nada en sí mismo. Juan capítulo 2, versículo 23 dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No significa nada. ¿Creyeron? ¿Habían sido impactados por las señales? No significa nada. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Lo que dice la palabra. ¿Qué significa eso? ¿Los demonios son discípulos de Jesús? Para nada. No significa nada. Solo es reconocer lo evidente, ser impactado. Al menos los demonios incluso son más coherentes, porque tiemblan. Y muchos ni siquiera tiemblan. Se pueden perder lo que Jesús haga. No tiemblan. Señor, está diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas. Puedes incluso ofrecer toda tu disposición a Jesús. ¿Sabes lo que eso significa? Nada. Puedes ofrecer toda tu disposición a Jesús y todavía no ser un verdadero discípulo. Pero ¿qué es lo que pasa entre los evangélicos de hoy? La mayoría simplemente cree que cuando alguien está dispuesto a hacer algún compromiso con Jesús es suficiente evidencia de que tenemos un nuevo discípulo. Vamos a recapitular. Podemos seguir ampliando lo que significa Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero por lo menos un interés sincero por Jesús. Ser impactado por Jesús, tener disposición por Jesús. Tú sabes lo que un evangelista moderno hubiera hecho. ¿Sí o no? Repite conmigo esta oración. Señor, acepto tu perdón y acepto la bienvenida que me das a tu familia. Y el evangelista pregunta, ¿has sido sincero? Sí. Pues eres salvo, eres un discípulo de Jesús, eres un creyente. Pero Jesús no hace eso. Jesús no hace eso. No pocas veces, hermanos, algunas personas me han echado en cara por algún familiar o amigo que se estaba acercando, pero si estaba mostrando interés, ¿por qué no lo has aprovechado? ¿Aprovechar qué? ¿Qué es lo que tengo que aprovechar? Que está débil, que no sabe lo que hace. ¿Cuánta gente, sinceramente, habiendo sido impactada, ofreciendo su disposición, se volvió al mundo cuando entendió lo que Jesús de verdad demanda? Hasta compañeros del apóstol Pablo. Demas me ha abandonado, le escribe a Timoteo. Se ha vuelto al mundo. Y estaba al final de su ministerio. Entonces, si un interés sincero por Jesús
ser impactado por Jesús, tener disposición por Jesús, no significa nada de por sí. Entonces, ¿qué es lo que de verdad marca la diferencia? ¿Cuál es un indicador fiable de que estás siguiendo a Cristo? Un indicador fiable es que por seguirle, todo el mundo te rechaza y todavía le sigues. Que renuncias a una vida sin rechazo. Esto ya es otra cosa. Ahora estamos hablando de lo que es seguir a Jesús. Versículo 58. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esta es la respuesta. No le dijo, repite conmigo, no le dijo, venga rápido, vamos antes de que te lo pienses. No, le está diciendo lo que va a costar y que no sabe, en pocas palabras le está diciendo, no sabes dónde te estás metiendo, no digas esto a la ligera, espera que yo te explique. Esto es lo que el escriba no estaba entendiendo. No puedes seguirle sin renunciar a ser rechazado. Él estaba pensando en los beneficios, pero no los sacrificios. Él está pensando en que ganaría todo lo que ganaría siendo discípulo del Mesías, de aquel que debe reinar, de aquel que subyuga a todos sus enemigos conforme a las Escrituras. Está pensando en eso sin pensar en todo lo que perdería. En el camino de la cruz. Las zorras tienen guaridas. Las aves del cielo nidos. Incluso estos animalitos que se pasan el día de aquí para allá, cuando llega la noche, cuando llega la tormenta, cuando llega el frío, ellos tienen su casita. Seguir a Jesús no funciona así. No hay comodidad. El rechazo siempre va a estar ahí. Es lo que Lucas nos acaba de contar que pasó en Samaria, si miramos los versículos anteriores. Versículo 52 dice, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Versículo 53, mas no le recibieron. Que literalmente no tuvo dónde recostar la cabeza. Pero si repasamos el recorrido de Jesús hasta aquí, el rechazo no era ninguna novedad. Después de sanar a un endemoniado en tierra de los Gadarenos, Lucas 8, 37 nos decía, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. No estaban dispuestos a reconocer la santidad así. Sus vecinos de toda la vida en Nazaret respondieron así después de que él se presentara como el Mesías y dejara en evidencia que ellos solo creían a su manera, lo cual equivale a 0. Lucas 8, 28 nos dice, al oír estas cosas, todos en las sinagogas se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero todo esto no es más que el comienzo. Pronto, la mayoría de los que habían tenido entusiasmo en seguirle y quizá le habían dicho también, te seguiré donde quiera que vayas, muy pronto estas personas iban a estar gritando, sea crucificado. Si quieres seguir a Jesús, necesitas asumir el rechazo. El mundo detesta al Señor porque ama el pecado. Esa es su condición. Te vas a poner en contra de la corriente de este mundo, ya sabes lo que hay. Ahora, ¿qué rechazo es el que más pesa aquí?
¿El rechazo temporal o el rechazo eterno? ¿El rechazo de los hombres o el rechazo del Señor? No quedan opciones, es lo que intento demostrarte a la luz de la Escritura. No quedan opciones para seguirle a tu manera. O una vida sin rechazo o Jesús. O una vida donde el mundo es una almohada para ti o una vida sin tregua. O ganar el mundo entero y perder tu alma o perder tu vida por Cristo. Algunos a lo mejor están esperando otra cosa. No es o ganar el mundo entero y perder tu alma o perder tu vida por Cristo y... No, perder tu vida por Cristo. Nadie tiene tanto valor. Nadie merece que lo perdamos todo, salvo Él. El hecho de perder todo por Cristo es ganancia. Debes renunciar a una vida sin rechazo, pero en segundo lugar vamos a ver a este segundo aspirante, a discípulo, que nos muestra en la respuesta de Jesús que también debes renunciar a una vida ajustada a tus planes. No solo renunciar a una vida sin rechazo, sino renunciar a una vida ajustada a tus propios planes. Versículo 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vamos a ir paso a paso. Le dijo a otro, sígueme. Esto es lo que dice, ¿verdad? ¿Y de qué nos suena eso? Jesús, siempre que está llamando a alguien a ser su discípulo, usa esa palabra, sígueme. Y usando esta misma palabra una y otra vez, vemos que ese sígueme siempre aparece en tiempo presente y siempre en el idioma original, eso, la manera en que se presenta este sígueme indica una acción continua. En otras palabras, no se trata de algo para el momento. No está diciendo que en este momento me vas a seguir, sino que esta orden es para cumplir continuamente como modo de vida. Eso es el sígueme de Jesús. Y entendemos esto porque los discípulos, los verdaderos discípulos que le seguían, renunciaban a todo para seguirle a Él. Este es el sígueme. Esto es seguir a Jesús. Renunciar a tus planes. Ahora tú dices, bueno, pero Él le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿No parece razonable que pueda tener margen para hacer esto? Bueno, el problema es que su padre ni siquiera estaba muerto. Los judíos no embalsamaban, por lo que el entierro se hacía de forma inmediata. Vamos a acordarnos de Lázaro, cuando su hermana le dice a Jesús, lleva 4 días sepultado, y es lo que tardó en recibir la noticia, llegar allí, había sido inmediato. Lo mismo con Ananías y Safira, los fueron a enterrar justo después de morir, ¿recuerdas? Eso es lo que hacían. Este hombre no estaría ahí, sino en el entierro. Entonces, no es
está expresándose, está queriendo decir algo como: déjame que primero pueda ordenar mis asuntos, esperar que mi padre muera, recibir mi herencia y entonces te sigo. Como que es que me pilla en mal momento. Hay cosas pendientes que tengo que ordenar y mi padre está ya queda poco, voy a recibir mi herencia, seguirte. Yo sé que es un viaje complicado, mejor me voy con todo el dinero. Y... Espera. Jesús dice: sígueme. Y, por cierto, el punto es que incluso si tuviera que ir a enterrar a su padre, pero Jesús le está diciendo: sígueme, se acabó. Él sabe lo que hace. Pero Jesús le dice, versículo 60, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No puedes creer a tu manera. Hay un conflicto aquí. Opción A, opción B. Asuntos temporales o asuntos eternos. Lo que está diciendo. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Es decir, esto pertenece al campo de los que están espiritualmente muertos. Esto pertenece a aquellos que simplemente es cuestión de tiempo que sean destruidos sin esperanza, pero tú tienes la esperanza delante de ti. No hay otros asuntos más importantes que atender. En comparación, tú ve y anuncia el reino de Dios. Yo quiero que notemos algo que lo vengo remarcando muchas veces y porque no quiero dejarte la opción de que en tu corazón puedas separar estas dos cosas. Seguir a Jesús es anunciar el reino de Dios. No existe un discípulo que le sigue pero que no anuncia el reino. Porque Jesús le acaba de decir: sígueme. Y luego viene la réplica. Pero ahora que Jesús explica ese sígueme, dice: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, sígueme equivale a ve y anuncia el reino de Dios. Y nosotros muchas veces en nuestro corazón separamos esto. Creemos a nuestra manera. Yo soy seguidor de Jesús, yo creo en Jesús, yo soy discípulo de Jesús. La pregunta es: ¿estás anunciando su reino a alguien? Entonces, ¿cómo puedes pensar que le estás siguiendo si se trata de eso? Pero ¿cómo compartimentalizamos esas cosas? No, yo le estoy siguiendo y esto pues ya... Sí, pues la gente sabe que soy creyente. No puedes creer a tu manera. Seguir a Jesús es anunciar el reino de Dios. Porque esta es la situación en el mundo. Los muertos enterrando muertos, los asuntos temporales, los asuntos del mundo. Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo. Pero si vas a seguir a Jesús, ahora vas a andar conforme a esa regla, anunciar el reino. Es lo que Jesús, la última instrucción de Jesús a sus discípulos, ahí en Mateo 28. Esto es lo que los discípulos hacen. ¿A quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo a tu manera? Ya te digo yo, a la luz de la palabra, que no puede ser. No puede ser. Y hermanos, es increíble cómo a veces nos tiene tan dominada la mentalidad de este mundo y pensamos en Dios de una manera pragmática. Lo útil que es Dios para nosotros.
recurrimos a Dios para que resuelva nuestros asuntos. Porque tienes algunos planes que tienes que ajustar ahí, entonces acudes a Dios para que ajuste tus planes. Pero ¿de qué Dios estamos hablando? El Hijo del Hombre, el enviado de Dios, el Mesías, Dios encarnado, está diciendo: tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. No estés tan preocupado por ese trabajo que tienes que conseguir. No estés tan preocupado por esas amistades que te quieren arrastrar aquí y allá y complacerlas. No estés tan preocupado por decisiones que ¿qué hago con este coche, con esta casa? ¿Qué voy a hacer? Primero, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y lo demás qué? Entonces, ¿qué pasa aquí? No podemos creer a nuestra manera. Es que pensamos en Jesús como solución a nuestros asuntos. En lugar de pensar cuando Jesús me está llamando a seguirle, me está llamando a sus asuntos. Esa es mi vida. Y todo lo demás yo lo debo ordenar para ese fin. No al revés, no intentar ajustar, no me viene bien el jueves. No me viene bien la escuela dominical. Y estoy hablando de cosas que ni siquiera es el punto, ¿no? Porque eso es lo obvio. Pero se trata de que yo me ajusto a los planes del Señor. Yo sigo sus asuntos y Él se ocupa de darme o quitarme conforme yo necesite para poder hacer eso. Pero pensamos en Dios de una manera utilitaria, ¿no? Sí, Dios, ayúdame a esto, que yo quiero lograr esto. No debes pensar así. No debes pensar así. Eso es creer a tu manera. Nos esforzamos muchas veces por buscar que sea compatible, seguir al Señor con nuestra vida ya planificada. Y ¿sabes qué? Si tiene que ser incompatible, que sea incompatible. Si hay cosas que no se pueden ordenar, pues déjalas. Si hay cosas que no puedes lograr, pues no busques eso. Si eso tiene consecuencias de no poder estar en lo que tienes que estar, deja ese esfuerzo de querer compatibilizar a Dios con tu vida ya planificada. ¿Cuáles son tus prioridades? Realmente. Tenemos que hacer la reflexión en nuestra semana. ¿A qué estoy dedicando la semana? ¿Qué es prioritario aquí? De verdad, no en mi deseo de lo que yo quisiera que fuera. De verdad, ¿cuáles son mis prioridades? Yo estoy anunciando el reino de Dios. ¿Se encuentra siquiera entre mis prioridades? ¿A quién estoy siguiendo? No puedes seguirle a tu manera. O cuando decimos, estoy muy ocupado. Esa frase encierra muchas veces muchos pecados. No siempre, pero muchas veces. Estoy muy ocupado, entonces no puedo estar atendiendo los asuntos de Dios. Bueno, pues tienes que saber que estás haciendo un montón de cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Y lo que Dios te ha mandado a hacer no lo estás haciendo. Entonces, ¿a quién sigues? Y hay gente, y quizá algunos aquí en esta mañana, que no conocen mucho acerca del Señor, pueden estar pensando, es que seguir a Jesús es convertirme en una marioneta y entonces eso anula mi propia vida y mira, entiéndelo de esta manera.
Someterse a Dios es como cuando una lámpara se somete a la electricidad, que solo entonces tiene luz. La lámpara no queda anulada cuando se somete a la electricidad, pero entonces funciona para aquello para lo cual fue creada. Tienes un montón de preocupaciones en esta vida. Muchas de ellas no tienen nada que ver con aquello para lo que fuiste creado. Para seguir a Jesús debes renunciar a una vida ajustada a tus propios planes. Y en tercer lugar, tercer aspirante aquí, hemos dicho, debes renunciar a una vida sin rechazo. Debes renunciar a una vida ajustada a tus propios planes. En tercer lugar, debes renunciar a una vida con lealtad a medias. Versículo 61. Leemos ahí. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tú ya te imaginas la respuesta cuando llegas al tercero. Porque las primeras palabras que dice este hombre es: te seguiré, Señor, pero... Y en este punto tú ya debes estar ahí diciendo en tu mente: ay, este quiere creer a su manera, todavía no lo ha entendido. Te seguiré, Señor, pero... ¿es lo que está pasando otra vez? A mi manera. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 20, Eliseo, que es llamado por Elías, le dice esto: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Estaban ahí en el campo y Elías responde: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Que es como si dijera: pues vale, ve y nos vamos. O sea, el problema aquí no es decir adiós. El problema aquí es, por la respuesta de Jesús, que el corazón de este hombre está dividido. Eso es lo que está, esto es lo que está pasando. Voy a casa a ver qué les parece a ellos y de paso, pues, a ver si me convencen de que no es tan buena idea, yo no lo tengo tan claro y ya sí eso, ya sí eso. Es lo que está pasando aquí en realidad. Porque hay una lealtad en el corazón de esta persona. Y es que, ¿qué van a decir los de mi casa? Déjame que me despida de ellos. Es como cuando los españoles decimos: bueno, a ver si un día quedamos. Y como, a ver si eso luego ya quedamos. ¿No? ¿Cuántas veces ha pasado eso? No pasa. Lo mismo aquí, este es español. Déjame ya, si eso, yo voy a casa. Y Jesús le dijo, versículo 62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y la imagen que está dibujando Jesús es el arado, ¿no? Y estoy mirando a Ignacio aquí, para que no me equivoque. Y claro, tú quieres, si tú vas a arar recto, pues no puedes estar mirando atrás. No puedes arar recto mientras estás mirando para otro lado o estás mirando para atrás. Tienes que hacerlo en el surco recto. Ahora me dirás que los tractores y todo eso lo hacen solo. Bueno, esa es la imagen. Esa es la idea. No puedes... O sea, la tarea requiere estar a una cosa. No puedes estar a medias. Con todo el corazón, o para Jesús equivale a nada. ¿Te das cuenta?
Una sola lealtad. Ya no importa lo que otros digan. ¿Te parece fuerte esto? Más adelante, en Lucas capítulo 14, si te parece fuerte, Jesús va a seguir ampliando lo que significa seguirle. Lucas 14, 25. Grandes multitudes iban con él. Y a estas alturas tú ya sabes que muchos creían ¿cómo? A su manera, lo cual es nada. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Una lealtad, es lo que está diciendo. No es una lealtad a medias. Una lealtad a medias no es nada para el Señor. Y lo que está diciendo aquí, obviamente, notamos la palabra ahí aborrecer de manera como una hipérbole, porque la palabra nos dice debemos honrar a nuestros padres, debemos cuidar a nuestra familia, etcétera. Pero el punto es, mira, en comparación a mí, en comparación a la lealtad que me debes a mí, en comparación a cómo me has de amar a mí si vas a seguirme, va a parecer que simplemente aborreces a los demás, porque no hay punto de comparación. Y si tienes que decidir entre seguir lo que dicen tus padres, entre seguir lo que dicen tus hermanos, tus familiares, lo que dice tu casa, tus antiguas lealtades, tus amigos y lo que dice Jesús o nada. No puedes ser creyente a tu manera. Esto es lo que significa seguir a Jesús. Es lo que Él dice. Es lo que Él demanda. Y es lógico que demande esto. Es bueno que así sea. Recordamos al apóstol Pablo en Filipenses 3. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto vale más que la medalla de oro olímpica. Esto no hay punto de comparación. La propia comparación es un insulto. Es el supremo llamamiento de Dios de lo que estamos hablando. ¿Qué tiene más valor? ¿A qué te vas a aferrar? No miramos atrás como la mujer de Lot. Pero tú dices, bueno, yo estoy entendiendo lo que dice la palabra. Tú estás ahí pensando, pastor, yo entiendo lo que dice la Escritura. Tanta renuncia. Pero me pregunto, ¿tantas renuncias? ¿Por qué alguien haría algo así? Gracias por la pregunta. Porque Cristo no miró atrás para salvarte de tu condenación eterna. Porque Cristo no miró atrás, sabiendo que iba a ser rechazado, sabiendo que iba a dejar todas sus ocupaciones ahí en la gloria. Cristo no miró atrás, incluso cuando le estaban matando.
Cristo menospreció la vergüenza, el rechazo, dejar su posición para venir aquí a salvar a pecadores que le aborrecen. Cristo no miró atrás a pesar de que tú nunca le miraste a Él. Cristo se puso en la cruz para morir por ti, para darte vida, perdón de tus pecados, para que estés con Él en gloria. El supremo llamamiento de Dios nos es hecho por su evangelio. Cristo no miró atrás, a pesar de que no vio nada en ti que le convenciera de que eso valía la pena, pero miró al Padre. Se vio a sí mismo. Y solo hubo un deseo en Él, para padecer todo lo que padeció. Glorificar al Padre y traer un pueblo redimido para su gloria. Por eso, renunciar es la respuesta razonable. Perder todo para ganar aquello que tú no puedes ganar. Perderlo todo por aquel que ha hecho lo que tú no puedes hacer. Perder tu vida aquí por causa de Cristo para estar con Él eternamente, con aquel a quien pertenece la gloria, el poder, la soberanía, el amor. Piensa que la obra de Cristo demuestra que todo está mal en nosotros. Así que renunciar a nosotros es una buena cosa. Todo está mal en ti. Debes llegar a esa convicción. Todo está mal en ti, pero todo está bien en Él. ¿A qué estás renunciando realmente? Al pecado, a la muerte, al infierno, a la maldición. David Livingstone, un misionero británico del siglo XIX, estuvo explorando las regiones centrales de África para encontrar pueblos allí que no conocieran el Evangelio. Él enfermó de malaria y eso le llevó a su muerte, y esta persona dijo: nunca hice un sacrificio. ¿Te das cuenta? Se trata de Cristo, entonces todo vale la pena, todo es ganancia. Todo está mal en nosotros, todo está bien en Él. ¿A qué te quieres aferrar? ¿Vas a creer a tu manera, engañarte de esa forma, destruirte? Cuando tienes delante a Cristo Jesús, su palabra, diciéndote lo que consiste seguirle para tener vida. Os comentaba que Bolt había ganado 8 oros olímpicos. En realidad, durante un tiempo se le habían reconocido 9. Sin embargo, hace un par de años se supo que uno de los compañeros de equipo en la prueba de carrera de relevos había dado positivo en una sustancia prohibida. Por tanto, al ser una prueba conjunta, todo el equipo fue sancionado y perdieron su medalla. Pues por un momento pareció que habían ganado. Pero los requisitos de la medalla de oro no permiten correr a tu manera. Esto es de lo que el Señor nos quiere librar. De creernos discípulos de Jesús cuando no lo somos. Y nos muestra estos requisitos para que entendamos
lo que significa realmente seguirle y lo hagamos. A los judíos que pretendían creer en Dios a su manera, el apóstol Pedro les predica esto, Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Él es la vara de medir. Él es quien determina la verdad. Y esto dice el apóstol: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay manera de creer a tu manera. Jesús o nada más. Pero de lo que deberías estar alegre, y con esto quiero que te vayas, lo que deberías estar alegre y confiado es de que, no habiendo ninguna otra manera, siguiendo a Cristo, el reino de Dios nos espera. La pregunta no es ¿por qué no hay otra manera? La pregunta es ¿por qué siquiera hay una? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio la manera. La salvación es un regalo, pero seguir a Cristo cuesta todo. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es lo que te separa del reino de Dios? ¿Qué es lo que te separa de Cristo? Renuncia a todo aquello que te separa de tu Salvador, del Señor de la gloria. Renuncia a una vida sin rechazo. Renuncia a una vida ajustada a tus planes. Renuncia a una lealtad a medias. Entrégate a Cristo. Él es todo o no es nada. Este es el supremo llamamiento que Dios nos hace en este día por su palabra. ¿Vas a creer a tu manera? Ora conmigo. Amado Dios, no queremos pretender ser discípulos a nuestra manera. Que no seamos falsos discípulos, Señor. Abre nuestros ojos a lo que significa seguirte. Trae arrepentimiento, Señor, sobre nuestras vidas. Danos fe para seguir a aquel que es digno, aquel que se entregó por nosotros para reconciliarnos, para salvarnos, para darnos vida y vida abundante, que es la vida eterna. En esta vida vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Señor, no nos dejes pensar lo contrario. Pero danos, Señor, el gozo, la confianza de saber que esta es la manera a la que tú nos llamas para que estemos contigo. Se trata de ti, Señor. Haz que no nos acerquemos a ti pensando en nuestros asuntos. Ordena, Señor, las cosas en nuestra vida. Muéstranos a Cristo. Trae salvación, Señor, en medio de nosotros. Para que todos, Señor, podamos aquí celebrar que no hemos perdido nada de valor, pero hemos ganado lo que más vale, que es a tu Hijo
Jesucristo. Con Él queremos estar. Bendícenos así, Señor. Lo pedimos en su nombre. Amén.